Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. Seguimos en Unconvention Rehuman, un espacio donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiende a reflexionar de cierta forma, se tiende como a rehumanizar, si el término realmente nos lo permite. Y uno de los temas que siempre ha sido quizá objeto de discusión es el dilema que surge a partir de la comprensión matemática, Jorge Mario. Una apuesta en la que no todos servimos para eso, o sea, realmente Sí, de hecho, cuesta. Sí, a mí las ciencias sociales se me dieron más Que las ciencias exactas. Sí, que las ciencias exactas. Y de repente también tuvo que ver mucho en que parte de la formación inicial que recibí no fue quizás la más Adecuada. afín y más cercana a las ciencias matemáticas. Por eso creó tabúes en mi cabeza, miedos, taras, ¿sí? Y me costó. Y en el estigmas, bachillerato. y como usted dice, tareas, y superarlas hay veces es más fácil de lo que uno piensa. Para hablar de este tema precisamente, de cómo ciertas plataformas y ciertas tecnologías nos pueden ayudar en estos procesos matemáticos, tenemos a Eduardo Viñales. Él viene de una plataforma que Jorge Mario realmente ha podido indagar un poco, ¿no? Sí, Eduardo estuvo en una conversación que dentro del formato no formato que tiene esta Convention Rehuman se le conoce como el Fire Pitch, que es una conversación de 7 minutos en la que en 7 minutos tiene que enganchar a su auditorio y dar cuenta de por qué está ahí, por qué está contando esto. Eduardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Uniminuto. Muchísimas gracias, un gran placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro para hablar de la plataforma de la que tú hablas en tu conversación, que es una plataforma que acerca a los estudiantes al tema de las matemáticas, a estas ciencias afines a las matemáticas. ¿De qué se trata? Así es, como mencionan un poco, la visión que tiene Matific es la de brindar una experiencia, digamos, de la mayor gratificación y de lo más rica posible a todos los estudiantes posibles del mundo. Y es un enfoque, digamos, que, como decíamos, es complementario a las clases, a la didáctica del docente, porque lo que busca es brindar la posibilidad de que los estudiantes tengan un espacio para interactuar con las matemáticas desde lo lúdico, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, desde lo que es la gamificación, un espacio divertido porque los estudiantes son un personaje que va a un contexto a resolver un problema y obviamente todo ese desarrollo tiene por detrás una mirada pedagógica de que los estudiantes tengan que aplicar habilidades matemáticas para resolver. Entonces, de esa manera que vayan transitando un camino y aprendiendo cada vez más un poco esto que mencionaban, que es las habilidades matemáticas, que son un pilar fundamental en nuestro desarrollo y que muchas veces, como bien mencionabas, revisten ciertas dificultades o en algunos estudiantes por ahí alejamientos, etcétera, ¿no? Puede ser también un problema de formato, ¿no? De cómo se presenta, pero si ya existe una posibilidad de hacer uso de procesos creativos en términos de resolver problemas, de ponerse en situación, de asumir ciertos roles, pues eso ayuda mucho también a la comprensión matemática, pero sobre todo a un pensamiento, si se quiere, sistemático también, ¿no? De resolver problemas, ¿no? De utilizar Recursos. El recurso, el desarrollo que uno va teniendo para resolver, que es lo que en definitiva en la vida real vamos a necesitar. Y un poco el problema que viene a dar respuesta a Matific es, como mencionaba acá el compañero, en los primeros años de la educación básica, donde se empieza a tratar el tema de matemáticas, muchas veces por cómo se dan las matemáticas o por la complejidad que tienen en sí, empiezan a generar alejamiento. Hay muchos estudios que hablan de esto, que le llaman la ansiedad matemática, que son estudiantes que por ahí no se ven afines, no les gusta, les empieza a dar temor, dificultad, y se empiezan a alejar cada vez más. Y la verdad que en el mundo en el que vivimos actualmente, donde la tecnología, digamos, está atravesando toda nuestra vida, en la comunicación, el trabajo, etcétera, no nos podemos dar el lujo de como personas no tener cierta base de pensamiento lógico, cierta base de pensamiento matemático. Entonces buscamos acercar a los chicos a esa experiencia desde un lugar, como decíamos, más descontracturado, más divertido, y que le encuentren la motivación, porque nosotros creemos que todas las personas, digamos, en su medida y en su propia experiencia,
pueden desarrollar pasión o cariño por las matemáticas y aprender a su propio ritmo, ¿no? Que eso es otra cosa de que traen en general las plataformas y en especial Matific, que son posibilidades de aprendizaje personales. O sea, Matific trabaja con un desarrollo interno de inteligencia artificial donde va comprendiendo el nivel de desarrollo en cada una de las habilidades de cada estudiante y le va ofreciendo una ruta personalizada de desafíos que generen una ruta progresiva de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es una gran oportunidad que por ahí en el pasado no teníamos de invitar a cada estudiante en su propio nivel e ir motivándolo de a poco, ¿no? ¿Cómo funciona entonces Matific? ¿Soy profesor? ¿Debo ser profesor para usar la plataforma o puedo hacerlo de manera, no sé, como estudiante que me encontré la plataforma en internet y entro a jugar así como una especie de Duolingo? Tal cual, sí, la plataforma está abierta dentro del dispositivo, en el App Store, digamos, podés descargar la aplicación de Matific y usarla como un estudiante independiente. Eso se puede hacer y funciona. Nosotros la recomendación que hacemos es que sea parte de un proceso educativo en una escuela, en un sistema educativo, porque ahí es donde se saca el mayor potencial y el mayor beneficio de la plataforma, ¿no? Okay. Pero, digamos, como decimos, puede ser el estudiante por su cuenta, con su propia ruta de aprendizaje y como si fuese un juego, ir resolviendo actividades y avanzando en ese proceso, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista escolar, cuando se implementa en una escuela, el docente tiene un montón de herramientas para justamente potenciar la experiencia. Puede, por ejemplo, teniendo todo el temario o la planificación curricular, ir asignándole actividades a sus estudiantes en línea con lo que el docente trabaja en el aula. Entonces, voy a trabajar un tema de fracciones y le voy a dejar actividades, tareas para que los chicos jueguen en su casa o en la hora especial para esto. Entonces, empieza a ser como un complemento. Y lo interesante es que todo lo que el estudiante resuelva y trabaje dentro de una escuela, el docente va a ser su administrador y su guía y va a tener en tiempo real todos los informes y toda la información de uso, de resolución y también de progreso y de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, pasa a ser como una herramienta también muy útil para el docente para administrar esa experiencia educativa, ¿no? ¿Por qué optaron por la matemática? ¿Por qué esa matemática es el centro de la plataforma y no otra ciencia? Por supuesto. La matemática es como un pilar, es como le decimos un aprendizaje fundacional, fundamental, ¿no? Junto con el desarrollo de la lengua escrita, la oralidad y la lectocomprensión, que es como el otro aspecto por ahí clave, que también no dejan de estar relacionados. La matemática es como una base que después nos va a permitir profundizar y complejizar los conocimientos. Entonces, por ejemplo, todas las ciencias requieren de una base de pensamiento lógico, de matemática, las ciencias computacionales, la tecnología, las ciencias exactas. Entonces, Matific se enfoca en ese aspecto, en esas edades tan importantes también, y en de alguna manera acercarle una experiencia motivadora para cada estudiante, para que puedan tener una base y después crecer y desarrollarse y tener posibilidades también en un futuro, porque, y cierro con esto, vemos y hemos estudiado también que en las carreras universitarias, muchas de ellas, sobre todo las que tienen ciencias exactas, pero también muchas otras, tienen una necesidad de matemáticas puntual, y pasa a ser muchas veces un filtro o una dificultad en la cual los estudiantes llegan y no tienen la base. Entonces, lo que buscamos es que en la educación, digamos, básica y media adquieran esos conocimientos que después les van a permitir desarrollarse en la vida, ¿no? Aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que el proceso de aprendizaje, tanto para el estudiante, pues está casi que puesto a la medida, en la medida en que supongo yo que los algoritmos van detectando el nivel que tiene, que hay que fortalecer, en que está bien, que hay que ajustar, pero también para el profesor, porque le va diciendo, bueno, este estudiante tiene ciertas dificultades en esto y en esto otro, entonces enfoquemos el proceso no solo de enseñanza, sino también de acompañamiento a través de una herramienta y una metodología mediada por este tipo de tecnologías que realmente podrá garantizar que el proceso sea exitoso, y eso pues seguramente será muy valorado por los usuarios de la plataforma. Sí, tal cual, tal cual. Creemos que la posibilidad de tener todo ese seguimiento, esas métricas, esa posibilidad de que el docente entienda y vea que determinado estudiante con nombre y apellido
tiene dificultades en un tema en particular, ¿no? O sea, en proporciones, por ejemplo. Entonces, eso le va a dar la posibilidad de reforzar en clase, porque recordamos que la plataforma Matific no viene a reemplazar al docente ni a la pedagogía. En sí misma no enseña la plataforma. La plataforma es un espacio de interacción con la matemática, de juego, de resolución de conflictos y de aplicación. Pero entonces, pero sí le sirve para el docente para entender cuáles son los niveles de avance y cuáles son las principales dificultades. Y con esa información puede generar estrategias para fortalecer determinados temas o trabajar en grupos, porque también puede agrupar, bueno, estudiantes que están más avanzados con esto, acá tenemos que reforzar. Bueno, en definitiva lo que buscamos es una posibilidad de una educación más personalizada. Y un tema que se habló mucho en este congreso, que tiene que ver con esto de también, a través de la plataforma, resolverle algunas cuestiones por ahí más administrativas, más de, por ejemplo, ya está todo el plan curricular, está la planificación, el docente puede ir enviando actividades y en tiempo real y automatizado recibe los resultados, no tiene que estar haciendo una evaluación al respecto. Entonces eso también ahorra mucho tiempo y energía del docente para que la ponga justamente en el proceso de reflexión y de crecimiento del grupo, ¿no? Eduardo, no sé si lo pongo en camisa de 11 varas al pedirle que aprovechemos estos minutos finales en cámara si pudiéramos hacer un ejercicio de cómo funciona la aplicación, pero haciéndolo aquí en radio y televisión. No sé, hacer un ejercicio como de, mire, ustedes podrían encontrar un ejemplo como este dentro del juego, porque al final yo lo veo como un juego. Como de los escenarios, de pronto. Sí. ¿Sí? Y ver si también la audiencia hace el juego con nosotros en esta transmisión, ¿sí? Sí. Y a ver si aquí de pronto existe racionamiento matemático en estos dos saberes en estos dos señores de las ciencias sociales. A ver, no sé si o si necesitamos definitivamente Matific más frecuentemente. a descargarla, sí. Perfecto, sí. Bueno, como decís, plantea este tipo de desafíos la plataforma. No los tengo de memoria, pero por ejemplo, A ver. son cuestiones de la educación básica, ¿no? Ahí es donde me preocupo. Nivel Claro. primaria. Por ejemplo, introducir el concepto de los números negativos, ¿sí? Ujú. Es un desafío también porque de alguna manera rompe la linealidad con la que vienen los estudiantes pensando los números, ¿no? Entonces, en algún momento de la educación básica se empieza a introducir este concepto de, bueno, 0, 1, 2, 3, pero abajo del 0 es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, hay una actividad puntual que yo recuerdo porque me gusta de Matific, pero recordemos que Matific tiene más de 4.000 de este tipo de desafíos. Sí. Una que introduce los números negativos, por ejemplo, es el personaje que es el estudiante va a un hotel muy particular porque el hotel está emplazado como una especie en una montaña o en una especie de colina y tiene los pisos para arriba y pisos para abajo, entonces se rompió el ascensor del hotel y tienen que llevarle pedidos y comida a los distintos huéspedes. Entonces empieza diciendo, bueno, necesito que mandes la comida al piso, por ejemplo, 40. Entonces le pregunta, ¿cuántos pisos debería subir por la escalera para llegar al 40? Bueno, empieza como más fácil y decir, bueno, entiendo que 40, porque es la parte... Entonces ahí presionas 40 y sube los pisos y recibe y se pone contento. No sé. Y después empieza a complejizar porque empieza a decir, bueno, ahora hay un huésped que pide una comida en el menos 5. Entonces ahí le dice, bueno, ¿cuántos pisos deberías bajar? Desde el 40. Claro, entonces... Ajá. Ok, ¿cuántos, Néstor? Depende, porque hay edificios que tienen en su primer piso planta principal, lobby y tiene... Bueno, pero El parqueadero. inicialmente sería los 40 más los 5. O sea, 45. tendría que bajar 45 pisos. 45 pisos, exacto. Por ahí después el número puede ser más complicado, porque puede ser, estás en el piso 56 y hay que ir al menos 26. Ajá. Empezar a pensar. Y también lo que tiene la plataforma es que si el estudiante se equivoca, no es que le dice error, rojo, sos el peor, sino que le trata de dar alguna pista, por ejemplo, le empieza a mostrar en el edificio mismo una regla, donde empieza a mostrar los pisos y el piso para abajo, y si se vuelve a equivocar le empieza a hacer la suma, lo que vos decías, tiene que ser 40 y sumarle 5. Y el apoyo visual es fundamental también para el racionamiento, entiendo, para el proceso de comprensión. Sí, Pues exacto. qué interesante. Qué interesante esta conversación con Eduardo que viene justamente a provocarnos y antojarnos de revisar este tema de los asuntos matemáticos. Yo, por ejemplo, tengo esa deuda en la vida. De repente
le saco un espacio para explorarla con detenimiento y ver cómo funciona esto, porque podría saldar deudas de primaria, La verdad que sí, deudas de bachillerato. porque uno piensa que por ser de básica o de secundaria son fáciles y no. O sea, yo les dije uno muy fácil, pero a mí me gustaban las matemáticas, después no seguí estudiando, pero muchos desafíos me encuentro con mucha dificultad y tengo un amigo que es matemático e ingeniero y le planteé algunos de los desafíos más avanzados y le costó bastante resolverlos, con lo cual si tenés interés en aprender, vas a encontrar ahí como la posibilidad sí, de hacerlo. Pues Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, la conversación queda abierta, es el aprovechamiento que justamente hay detrás de esta plataforma. No reemplaza al profesor, antes le da la oportunidad que el profesor optimice también los recursos, se optimice a sí mismo, se potencie en sus clases gracias a la aplicación que ustedes han diseñado y que tengo entendido es descargada en diferentes lugares del mundo. Sí, exactamente. Muchas gracias. Y que lo hace más divertido. Yo creo que eso es también algo fundamental para los que a veces nos cuesta un poquito más. Eduardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.